Buenas tardes, les saludo de acá del archipiélago de Chiloé, deseando que estén todos ustedes bien. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y el versículo número 41. Dice ahí en Hechos 2, 41. Vamos a estar mirando eh, las 7 columnas. Aquí tenemos en el gráfico la primera columna, la conversión que la vimos ya. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra, esa es la primera columna, la columna de la conversión, la columna que nos muestra de una persona verdaderamente salvada, regenerada, que ha nacido de arriba, que tiene el perdón de sus pecados y la vida eterna. Es un aspecto muy importante en esta primera columna que nos enseña que la iglesia local está formada por personas verdaderamente salvadas. Y la segunda columna dice, fueron bautizados. Ahí está la segunda columna que también la vimos el domingo pasado. Esto nos habla de la obediencia que ha de esperarse de esa persona que ha sido convertida. En la Biblia se ve que el bautismo iba de la mano con la conversión. Era extraño ver a personas que decían ser creyentes y no se bautizaban. Cuando Pedro, por ejemplo, va a la casa de Cornelio y predica el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre ellos y el apóstol Pedro le pregunta a sus compañeros judíos, ¿quién puede impedir que estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros no sean bautizados? Y les mandó a bautizar. Entonces la conversión va muy ligada con el bautismo. Hoy día vamos a ver la tercera columna, dice ahí, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Esto es lo que vamos a ver hoy día, el añadirse. Entonces aquí están estas primeras 3 columnas de las prácticas de una asamblea local. Después vamos a ver en las reuniones más adelante un verbo persistente, el verbo perseverar, en el verso 42, con 4 sustantivos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son las 7 columnas, cual 7 prácticas, como hemos mencionado. El texto original dice ahí en el verso 41, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Este verbo, añadir, significa literalmente aumentar. Y la forma verbal de este verbo añadirse es una forma que dicen los que manejan el griego, es una forma pasiva. ¿Qué es lo que significa que sea pasiva? Indica que no es uno quien se añade, no es alguien que venga y diga, yo quiero pertenecer a la iglesia local. No, es otro que hace esto por uno. De manera que aquí tenemos un principio fundamental que es la iglesia local que recibe a un nuevo miembro. Por eso los ancianos, después de entrevistar con esa persona, hacen un aviso público porque la iglesia tiene que pronunciarse respecto de esa persona que se está añadiendo. Y esto es un mandamiento para los recién convertidos. Si alguien se ha convertido recién, producto del trabajo evangelístico ahí en una iglesia, hay un mandamiento que nos exhorta a que debemos recibir a los que recién se han convertido. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo número 15. En el verso número 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí está que hemos de recibirnos los unos a los otros, ¿ya?
No podemos discriminar a una persona por su situación social, por el color de su piel. Tenemos que, si esa persona realmente se ha convertido, tenemos que disipularla, enseñarle las doctrinas de la palabra de Dios a fin de que sea añadido, recibido. Por eso el Señor Jesús enseñó a los apóstoles y a los discípulos, una vez que Él resucitó, les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa gran comisión que el Señor dijo a los discípulos está la verdad del discipulado. Es fundamental enseñar estas verdades a los recién convertidos. Y otras personas también que ya pueden tener años y que todavía no han sido recibidas, también hay que discipularlas con las verdades de la asamblea local. Por eso lo que voy a mencionar es que hay algunos fundamentos importantes que debemos entender. Tenemos lo que es la iglesia total o global o dispensacional, la cual el Señor comenzó a edificar desde el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección del Señor. Estaban allí en esa fiesta judía y el Espíritu desciende y comienzan los creyentes, los discípulos, los apóstoles a hablar en otras lenguas para que todos los judíos que habían venido a esa fiesta pudiesen escuchar el Evangelio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, nos dice en este libro de los Hechos, el capítulo número 2. Ahí comienza la iglesia y se forma la iglesia total. Pero también existe la iglesia local, como vamos a ver aquí, de los muchos creyentes que se convirtieron tras la predicación del apóstol Pedro. Y dice, por ejemplo, en el versículo 46, aquí 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Celebraban la cena en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí tenemos en el verso 47 lo que Dios hace con los recién convertidos. Los añade a la iglesia en sentido global, ¿ya? De manera que la comunión en la iglesia total es por la conversión. Cada vez que una persona se convierte a Cristo, el Espíritu Santo lo toma y lo incorpora a la iglesia en sentido total. Y eso es en base a la obra expiatoria de Cristo. Aquí cuando dice el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia, se está refiriendo a la iglesia total, global, la que el Señor va a venir a buscar y a arrebatar. Pero la iglesia local es otro concepto, porque la comunión, el ser añadido a la iglesia local, es una comunión que requiere testimonio, es en base al buen testimonio de aquellos que dicen ser salvos. Entonces, vamos a cimentar estas verdades. El Señor añade a la iglesia total a todo convertido. Pero el ser añadido a la iglesia local es algo condicional. No solo debe ser un salvado, sino también tener buen testimonio. La comunión de la iglesia local, además, es una comunión cerrada. ¿Qué significa que sea una comunión cerrada? Que no todas las personas pueden servir, no todas las personas pueden ofrendar, no todas las personas gozan de los privilegios y responsabilidades que tienen los que han sido añadidos. Ahora, todas las reuniones de la iglesia son abiertas. Hay al menos 7 tipos de reuniones, u 8 si incorporamos la escuela dominical,
en que todas las reuniones son abiertas, no tenemos reuniones privadas, son abiertas. Todo lo que hacemos en el pueblo de Dios puede estar cualquier persona presente, pero la comunión en la iglesia local es cerrada, no está abierta para todos los asistentes. El púlpito no está a disposición de cualquier persona. Los ancianos vigilan quién son los que van a predicar o a enseñar en el pueblo de Dios. ¿Y por qué razón? Porque como ya les mencioné en otra oportunidad, como dice Gálatas capítulo número 2, hay hermanos falsos. Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Posiblemente aquí Pablo se está refiriendo a judíos, a los judaizantes que querían hacer que los creyentes se circuncidaran y guardaran también la ley. Entonces hay el peligro de falsos hermanos, personas que parecen ser creyentes, a veces son muy elocuentes, tienen mucho bla bla, bla bla, pero no son del Señor. En Hechos capítulo 20, el apóstol a los ancianos, cuando se reunió aquí en Hechos 20, hay una reunión de ancianos, y les dice en el verso número 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para cuidar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí está la pluralidad de ancianos, a quien el apóstol los llama obispos. Ahí está la palabra sobrevedor, obispo es un sobrevedor. Para apacentar es la actividad de un pastor, y también nos dice en el verso número 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí están las tres actividades de los hermanos que cuidan. Son ancianos, son obispos y son pastores. ¿Ya? Esas tres características tienen los hermanos que nos lideran en la iglesia. Ahora en el verso número 30 dice, y de vosotros mismos, de dentro de la iglesia local, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo lloraba al ver este peligro que ya se había incorporado en la iglesia ahí en Éfeso. Falsos hermanos que arrastraban con ideas perversas, distorsionadas respecto de la fe. Entonces, por eso la comunión de la iglesia es cerrada. Y son los ancianos, los obispos o sobrevedores, los pastores, quienes deben proceder a entrevistar a los interesados que desean participar de la comunión en la iglesia, ¿ya? Y la iglesia no es pasiva en esto. La iglesia tiene que saber los principios para que alguien sea añadido. Yo lo que voy a mencionar son cosas generales que no necesariamente la iglesia debe adoptarlas como normas. Muchas veces uno dice algo y los hermanos dicen que el hermano Camilo dijo que así se hacían las cosas. No, estos son principios para que ustedes los evalúen y los tengan en consideración. ¿Ya? Cuando alguien quiere ser añadido, pertenecer a la iglesia local, ser parte de la comunión de los santos en una iglesia local, hay principios. Por eso el apóstol Juan dice en primera de Juan 4, en el verso número 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y no solamente los TJ, los testigos de Jehová, niegan que Jesucristo es Dios, sino que también hay muchos del mundo así llamado evangélico que no creen estas verdades que nosotros respetamos de la palabra de Dios. Entonces hay que probar los espíritus, parar la oreja, escuchar qué es lo que cree esta persona. Y una prueba vital es corroborar si esa persona es salvada. Si alguna persona quiere pertenecer a la iglesia local, hay que cerciorarse de su conversión al Señor. No tanto la fecha de su conversión, ni cómo fue salvada. A veces cometemos un error en preguntar eso. ¿Cómo fue salvada usted? ¿Qué fecha se convirtió? Y eso lo puede tener cualquier persona, aún no salvada. Lo que debemos preguntar son al menos tres aspectos que los vamos a mencionar. Primero, debemos preguntarle a esa persona qué clase de comunión tiene con Dios. Si anda en luz o si anda en tinieblas. Dice aquí en 1 Juan 1, versículo número 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y puede que alguien diga que es convertido al Señor, pero si uno le pregunta, ¿cuál es su comunión con la palabra de Dios? Díganos por la palabra de Dios cómo usted fue salvado o cómo usted fue salvada. Y ahí uno descubre, se da cuenta realmente, prueba los espíritus si esa persona se alimenta de la palabra de Dios. Porque un síntoma de una conversión genuina es el deseo de leer la palabra de Dios. El verso 7 dice acá, 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa persona puede decir, bueno, yo no soy perfecto, yo a veces cometo pecados y eso es una realidad de todos, nadie es perfecto. Los que estamos en comunión en la iglesia local no somos perfectos, somos pecadores, pero tenemos comunión con la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado porque nos acercamos al Señor y confesamos nuestros pecados y nos levantamos y seguimos adelante. ¿Ya? Dice aquí también en 1 de Juan, en el verso 3, y lo que hemos visto y oído de eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, con la iglesia. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso hablamos que ser añadido es entrar en comunión. Está la comunión vertical que uno tiene con el Padre, como dice aquí, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero eso va con la comunión horizontal. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo que creemos nos mantiene en comunión unos con otros. Es muy importante, primero, la comunión con el pueblo de Dios, que exterioriza la comunión que uno tiene con el Señor. Entonces, saber lo que dice la Biblia de cómo uno ha sido salvado es fundamental. Eso fue lo que me preguntaron a mí cuando yo pedí ser bautizado. Me dijeron, don Camilo, ¿cómo fue usted convertido? Por la palabra de Dios. No lo que sintió, no lo que soñó, sino de dónde saca usted por la palabra de Dios que usted es salvado. Eso es muy importante, que una persona que quiere ser añadido lo tenga claro. En segundo lugar, debemos interiorizarnos si esa persona posee la sana doctrina. ¿En qué sentido? Número uno, que la salvación es por gracia mediante la fe y que no es por obras. Como dice Efesios
capítulo número 2, el versículo número 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe toma lo que nos da Dios. ¿Qué es lo que nos da Dios? Su gracia. ¿Qué es lo que salva? ¿La fe o la gracia? La gracia. ¿Qué es lo que hace la fe? Toma lo que la gracia nos trae. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo tiene que tener claro esa persona y hay que enseñarle. Ahora, la salvación no es por obras, pero después que uno es salvo, las obras son muy importantes, porque dice el verso 10, porque somos hechura suya. Ahí la palabra hechura es la palabra poema, poima es el concepto. Qué hermoso como ve Dios a cada uno de los salvados, un poema suyo, porque somos poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? Hay obras que Dios quiere que hagamos, los salvados, para que andemos en ellas y para que le honremos a Él. ¿Ya? Otra cosa importante respecto a la sana doctrina es si esa persona cree la verdad de que Jesús es Dios. Puede que alguien al principio no tenga la menor idea cómo buscar en la Biblia estos principios. A lo mejor de todos los que estamos esta noche aquí escuchando la palabra de Dios, a usted le cuesta trabajo encontrar pasajes donde diga que Jesucristo es Dios. Yo lo admito, al principio no tenía la más mínima idea, pero hubieron hermanos que me instruyeron, que me ayudaron. Y esto es muy importante, instruir a esa persona que quiere añadirse a la iglesia y es un nuevo creyente o está caminando y conociendo más de la Biblia. Aquí en Primera de Juan, vamos a volver en el capítulo número 5, en el verso número 20, dice el apóstol Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mire lo que viene ahora. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí tenemos un pasaje que nos dice que Jesucristo es Dios. Hay muchos más. Uno que me gusta mucho a mí es de Romanos 9:5, hablando de todos los privilegios que tuvo Israel, habla que de ellos también vino el Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, dice literalmente ahí en Romanos 9:5. Otra cosa importantísima también es la persona del Espíritu Santo. Si esa persona tiene claro que el Espíritu Santo es Dios también y parte del trino Dios. Aquí mismo en 1 de Juan 5, en el verso número 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Ya? Ahí está Dios el Padre, Dios el Verbo, es el Hijo de Dios, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, el único Dios. Ahora usted me dirá, es que, hermano Camilo, este pasaje no está en algunos manuscritos. Y verdad, uno busca las nuevas traducciones, no aparece el versículo número 7. Pero Reina Valera lo puso intencionalmente porque sí está. No tengamos miedo de citar este pasaje porque sí está. Los testigos de Jehová dicen que no está este pasaje, pero le podemos decir que sí está en los manuscritos o copias de los originales más confiables. Este texto está. Así que está hablando de la Trinidad. Lo mismo que ya leímos cuando el Señor en la Gran Comisión les dice a los apóstoles que hagan discípulos bautizándonos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el trino Dios y aparece en muchas partes más y todos estos conceptos es muy bueno enseñarlos
y aclararlos para que estas personas tengan claridad en la enseñanza que hemos recibido y lo que creemos. Por eso en Segunda de Juan, la carta que sigue aquí, Segunda de Juan, capítulo número 2, en el verso número 9, perdón, en Segunda de Juan, en su único capítulo, en el verso número 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Y es muy probable que aquí la idea de casa se refiera a la iglesia local, como leímos ahí en Hechos 2, que en todas las casas partían el pan. Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, tenemos que preguntar qué piensan de estas doctrinas y si son aceptadas por esa persona que quiere ser añadido. En tercer lugar, debemos preguntar si entiende cómo nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Las doctrinas de la iglesia local que respetamos. Ahí hay un muy buen libro que se llama Distintivos de una iglesia local. Un libro muy bueno para darle a los nuevos convertidos o a las personas interesadas para que sepan los distintivos. Y uno de ellos es que nosotros reconocemos como cabeza de la iglesia a el Señor Jesucristo. Y todo lo demás solamente somos servidores suyos. Él es la cabeza. En segundo lugar, nosotros reconocemos que el varón es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer, como aparece en Efesios capítulo número 5 y en 1 Corintios capítulo número 11. Y por tanto, en la iglesia local, la mujer debe estar en silencio y sujeta a la autoridad del varón. No porque el varón sea más que la mujer, sino porque Dios recupera lo que se perdió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, la mujer tomó la delantera, avergonzó a Adán y engañó a su esposo y entró el pecado por el varón, no por la mujer. Entonces Dios recupera esa ruina en la iglesia y coloca al varón como cabeza de la mujer. Y nos dice en 1 Corintios, acompáñenme en la primera carta, capítulo 14 de Corintios, en el verso número 34 dice, vuestras mujeres, pueden ser casadas o solteras, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí vemos esta instrucción, que no es machismo, sino que es el diseño divino, cómo recuperar lo que se perdió tras la caída de Adán. De manera que la enseñanza está dada a varones. Dice en segunda de Timoteo, la enseñanza en la iglesia nunca está en manos de una mujer. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 2, le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la enseñanza, la predicación, la instrucción pública, aun cuando sean puras mujeres, siempre está en manos de varones. Yo recuerdo cuando servíamos al Señor en Rancagua, yo era uno de los ancianos y las hermanas se juntaban a hacer sus manualidades, a orar,
y a veces querían tener algún tema. Entonces, Jessica, mi esposa, decía, bueno, llamemos a Camilo para que nos enseñe lo que ustedes quieren aprender, porque yo no les voy a enseñar. Así que me llamaban a mí después que ellas hacían todas sus actividades. Yo llegaba y ocupaba media hora y les explicaba algunos conceptos de la palabra de Dios. Nunca debe haber una mujer predicadora. Si usted escucha que le invitan a unas conferencias femeninas, escape de eso. Eso no es del Señor. Dice en 1 Timoteo ahora, 1 Timoteo capítulo número 2, 1 Timoteo capítulo número 2, versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio. ¿La mujer puede aprender? Por supuesto que sí. La mujer es mucho más sabia que el varón. Entonces, ¿por qué no puede predicar? Porque no le corresponde. Aun cuando el varón no sea tan hábil como la mujer, ella tiene que estar en silencio. Aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, sino ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es muy peligroso que una hermana se meta en un ministerio que no está diseñado para ella. La enseñanza es para el varón. Dios le instruyó a Adán cosas que Eva no sabía. Eva fue formada después. Por eso dice aquí en el verso 13, porque Adán fue formado primero. Y ahí Dios le dio las instrucciones del árbol que estaba en medio del huerto, del bien y del mal, que no había que comer de él. Después es formada Eva, entonces el varón tenía que instruir a la mujer y la mujer no respetó eso. Entonces eso se recupera en la iglesia. Y dice el verso 15, pero se salvará. Eso no es salvación del alma, sino de meterse en el problema de Eva. Se salvará del problema de Eva engendrando, la palabra incluye el cuidar a hijos que no son suyos, engendrando o cuidando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Entonces, si usted no tiene hijos, usted puede trabajar en la escuela dominical y es muy probable que muchas de las mujeres que hay en las cartas del apóstol Pablo se dedicaban a esto, a cuidar a niños de los creyentes, a evangelizarlos, tal como hoy día hacen muy buenas hermanas enseñando a niños y a señoritas la palabra del Señor, como hacía nuestra hermana Margarita Ronald y como hace también la hermana Anita Reed con tanta bendición donde quiera que ella va. Ahora, bueno, en el acto de ser añadido, como dije, estos principios son generales. Cada uno de los ancianos tiene que ver cómo aplica lo que acabo de mencionar. No es una norma, porque hay creyentes que son verdaderamente sencillos, hermanos humildes que no van a entender todo lo que acabo de explicarles. Nosotros teníamos en Punta Arenas un querido hermano que se llamaba Michi Malonco, que apenas podía hablar, y no le podíamos preguntar qué cree usted del Espíritu Santo, ¿es Dios o no? Él apenas podía hablar. No, no podemos hacer eso, pero podíamos preguntarle ciertas cosas, e instruirlo. Y a él le gustaba mucho que le diésemos tareas. Le decíamos, ya, Michi Malonco, estudia esto, lee esto. Por eso dice en Romanos capítulo 14, versículo 1, Romanos 14, 1 dice, recibid, tiene que ver con la recepción en la iglesia local, al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, etcétera, etcétera. Tenían un prejuicio respecto de qué comidas. Los judíos decían que no había que comer nada que fuese de animales inmundos, el cerdo y otros animales más. Entonces se prestaba para confusiones. Entonces aquí el apóstol dice, no se preocupen de eso, reciban al que es débil en la fe, que no tiene mucho conocimiento, pero instruyanle, enséñenle, ¿ya? Entonces, la recepción
el ser añadidos a una iglesia local no significa que esa persona es recibido a la cena del Señor, aun cuando el acto de recepción se menciona en la cena del Señor. Somos recibidos, mejor decir, somos recibidos a la comunión de la iglesia local con todas sus responsabilidades y privilegios, entre ellos participar de la cena del Señor. Somos recibidos a la comunión para gozar, servir de todos los privilegios y responsabilidades. Y este aviso se menciona usualmente en la cena del Señor, porque en esa reunión están presentes la mayoría de los creyentes que pertenecen a la comunión de la iglesia local. ¿Por qué debemos avisar? Porque finalmente es la asamblea que recibe a un nuevo candidato, que puede ser un hermano sencillo, pero tiene que estar en buenas condiciones morales. Respecto del hermano Michimalonco, nos pasó algo muy delicado con él, porque él es un hermano que trabajaba, él ya falleció ya, él trabajaba vendiendo ajos en Punta Arenas. Iba casa por casa vendiendo ajos, era un hermano muy sencillo, él, muy humilde, Michimalonco, que se convirtió por el trabajo del hermano Manuel Arévalos allá en Punta Arenas, que lo invitó a creer en el Señor. Y en una oportunidad nos fue a ver el hermano Denis Hanna, y al hermano Denis Hanna le gusta leer el periódico en la mañana. Así que cuando íbamos a la cena del Señor, me dijo, Camilo, párate aquí porque voy a comprar el periódico para leerlo después. Así que compró el diario Austral de allá de Punta Arenas. Y venía al lado mío abriendo, ojeándole, de repente me dice, Camilo, me dice, mira, me dice, ¿qué pasa? Mira, aquí está el Michimalonco con un cuchillo. ¿Pero cómo es eso? Y en primera plana aparece el Michimalonco con un cuchillo y dice, adulto mayor agredió a un joven en la calle con un cuchillo. Oiga, fue una cosa terrible eso. Entonces llegamos allá con el hermano Denis, llamamos al hermano Manuel, al hermano Dante, para conversar con Michimalonco qué es lo que había pasado. Entonces Michimalonco, que no se la entendía mucho, no, yo no he sido, eso es una mentira. Lo que pasó que ese tipo joven, después fuimos a averiguar, ese tipo joven molestaba a Michimalonco. Y Michimalonco trabajaba con un cuchillo porque también cortaba cositas ahí donde trabajaba, cortaba cilantro, cortaba verduras. Entonces ese tipo venía y lo molestaba, le decía grosería y en un momento Michimalonco le dijo, salte de aquí, pero no le pegó, no le hizo nada, sino que este tipo fue, lo acusó en el periódico y los del periódico, que son sensacionalistas, hicieron todo un show para en primera plana tener algo llamativo de ese día domingo. Así que le preguntamos con franqueza, hermano Michimalonco, díganos la verdad. Él dijo, no, yo no he hecho eso, eso es falso. Y realmente era falso. Entonces tiene que ser un hermano sencillo, pero de buen testimonio. Y vamos a ver rápidamente el caso de la recepción a la iglesia local ahí en Jerusalén de un recién convertido que antes perseguía a la iglesia, el caso de Saulo de Tarso. Vamos a ver las tres cosas que hemos aprendido hasta aquí: la conversión, el bautismo y el ser añadido. Vamos a Hechos 9, en el libro de los Hechos, capítulo número 9, en el verso número 5. Aquí tenemos la conversión de Saulo, que iba camino a Damasco con cartas de los sumos sacerdotes para aprender y llevar preso a los que eran del camino. Entonces, en el verso 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí está la conversión, esa luz que resplandeció en Saulo y a quien él reconoce como Señor y que se identifica como el que perseguía el apóstol Pablo. Esa luz es la luz del Evangelio que atraviesa nuestro corazón para iluminación en la faz de Jesucristo, escribe después el mismo, el apóstol Pablo, cuando él dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, estoy citando otra porción, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el Evangelio que entra en el corazón de un pecador y esa persona nace de nuevo. Ahí tenemos la conversión de Saulo de Tarso. Luego tenemos su bautismo en el verso 17. Hay un discípulo llamado Ananías a quien Dios manda para que vaya y lo bautice. Y en el verso 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, mire cómo le llama ahora, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió en instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí tenemos la segunda columna. La primera es la conversión, la segunda es el bautismo y ahora el ser añadido. Vamos al verso 26. Dice ahí, cuando llegó a Jerusalén, Saulo, convertido y bautizado, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Mire qué hermoso este concepto, entrar y salía. Y hablando denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Aquí tenemos cómo fue añadido el apóstol Pablo en la iglesia en Jerusalén. Eso se dice entrar y salir. Por eso el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, que él era la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Es entrar y salir, es el constante acceso a la comunión con los hermanos para salir llevando el evangelio. Y disputaba el apóstol con los judíos, enseñándoles que Jesús era el Cristo o el Mesías. ¿Ya? Entrar aquí indica el goce de la comunión con el pueblo de Dios y salir llevando lo que uno aprende en la asamblea para beneficios de otros. ¿Ya? Y este concepto entonces es muy importante. Ahora, quiero hacer una aclaración también rápidamente. Hay muchos creyentes que, aún siendo salvados, deben sentarse atrás y no participan de los privilegios de la asamblea. ¿Por qué? Vamos a leer en 1 Corintios 11, versículo número 19. Les dice a esta iglesia Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, la palabra es divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué significa esto, los que son aprobados? Los que están en condiciones de formar parte de la iglesia local. Hay personas que no son aprobadas aún siendo creyentes, porque hay cosas irregulares. Los que están dentro no son mejores que los que están afuera, pero los que están adentro han adquirido un compromiso formal de llevar una vida consagrada a Dios
y de buen testimonio. Ahora nosotros no tenemos un manual de las cosas que tenemos que hacer, pero sí hemos adquirido un compromiso con el Señor y con la iglesia local que vamos a cuidar el testimonio del Señor. Por ejemplo, una hermana en comunión adquiere un compromiso formal de un testimonio piadoso. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo número 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué es lo que es eso, profesar piedad? Un compromiso. Yo me comprometo a que las personas en mi vecindario, en mi trabajo, en mi colegio, puedan ver en mí un cambio, puedan ver en mí piedad. ¿Qué es lo que es piedad? Una sencilla definición de piedad es todo aquello que hace posible que las personas crean en Dios. ¿Mm? Yo no sé si a usted le ha pasado que le dice a la gente, usted parece que es cristiana. Generalmente a nosotros nos pasa, vamos a subir un bus, vamos a subir un avión y la gente nos mira y se acerca. Y nos dice, ¿ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos. Sí, se nota, nos dice. ¿Y por qué le preguntamos? Porque se ven distintos y nos preguntan cosas. Lo mismo un empleado en una empresa. El libro de Tito, en Tito dice, capítulo número 2, el versículo número 9, Tito 2:9 dice, exhorta a los siervos, en ese tiempo eran esclavos, y en este tiempo los que están bajo el contrato en alguna empresa o en algún trabajo, exhorta a los que están bajo contrato, podríamos decir, a que se sujeten a sus amos o a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, y no que desprestigiemos el nombre del Señor. Porque cuando uno está en comunión, lleva al Señor a donde quiera que vaya. Adquirimos un compromiso que allí donde yo voy está el Señor. Llevamos la asamblea a todo lugar y no se puede ser otro dentro de la asamblea y ser diferente fuera de la asamblea. Eso se llama hipocresía. Entonces, como vemos, no basta con ser salvo para pertenecer a la asamblea local. Se requiere una vida ordenada. Vamos también a 2 Tesalonicenses, capítulo número 3. En el verso número 6 dice el apóstol, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Aquí se ordena apartarse de aquellos que andan desordenadamente, metiéndose en lo que no corresponde, dejando de trabajar, una vida desordenada. En el verso 14 dice también, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Me fijan? Lo importante que es pertenecer a la iglesia local. Entonces, en resumen, una persona puede pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, total, perdón, pero no a la asamblea local debido a impedimentos, algo que en su vida es irregular. Lo voy a mencionar rápidamente. Número 1, ser inconverso. Ya lo dijimos, cae de cajón eso, ¿no es cierto? Pero hay que preguntar cuál es su testimonio, cómo es su vida, qué pasaje de la Biblia usted tiene para acreditar que es salvado. Primer impedimento, ser inconverso. Segundo impedimento, ser menor de edad. No se ven niños bautizados ni en comunión. Todo dependerá del interés en las cosas del Señor que pueda tener un niño. Hace poquito escuché un
un video del hermano David Jones que cuenta ahí que él recibió al Señor, muy joven, y que a los 17 años ingresó a la comunión y servía al Señor. Qué extraordinario. Tercero, tener vicios y malos hábitos. Aun cuando sea salvada una persona, no puede ser recibida a la comunión. Quinto, convivencia en pareja sin casarse. Hay que preguntar a la persona, ¿usted está formalmente, legalmente casado? Porque hoy día se habla de pareja. Aquí está mi pareja. ¿Qué es lo que es eso? ¿Es un esposa o no lo es? ¿Usted está conviviendo, está casado o no? Eso hay que aclararlo. Sexto, estar disciplinado o excomulgado de otra asamblea local. Hay que preguntar a esa persona, si dice que viene de X asamblea, de X iglesia, decirle por qué usted no está allá. Y se puede pedir una carta de la iglesia donde viene para aclarar si está disciplinado o no. Séptimo, no estar correctamente bautizado. Hay personas que son creyentes, pero se bautizaron para ingresar a la iglesia, para borrar sus pecados, se bautizaron para diezmar, etcétera, etcétera. Todo eso es un mal bautismo. Octavo, desórdenes en las finanzas y negocios como estafas y deudas impagas. Hay que preguntar también eso, porque eso trae mal testimonio. Noveno, negocios fraudulentos. Décimo, residencia ilegal, lo que es andar desordenadamente. Puede que sea un muy buen hermano, pero si ese hermano tiene una residencia ilegal, le tenemos que decir, hermano, tiene que arreglar esto. Porque usted, si pertenece a la iglesia local, va a comprometer el testimonio de la iglesia. Fijan, todos son aspectos prácticos a la hora de recibir a un miembro en la iglesia. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a elevar una oración. Padre Santo, te damos gracias, nuestro Dios, porque el Señor Jesucristo es el garante de nuestra salvación. Él es el que abrió este camino nuevo y vivo. En Él tenemos la salvación de nuestra alma y también gracias que nos ha dejado una iglesia local donde avanzar, donde crecer, donde poder servirte. Ayúdanos, nuestro Dios, en nuestras vidas, porque pronto vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gracias por los ancianos que hay en cada iglesia que cuidan a tu pueblo. Ayúdanos a respetarlos y a sujetarnos a ellos también. Dejamos todo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.